A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Qué gusto saludarlo, doctor Aguirre. Muy amable como siempre. Señor Hernández, tenga usted muy buenas tardes. Una vez más, gracias por la invitación y a sus órdenes. Sí, recientemente, doctor Aguirre, el Tribunal Constitucional ha resuelto la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial respecto a la posibilidad de investigar a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, por supuestos delitos no contemplados en el artículo 117 y se ha suspendido la investigación hasta la culminación de su mandato, ¿no? ¿Cómo analiza usted esta decisión del Tribunal Constitucional? Mire, como este es un tema estrictamente constitucional y todo lo constitucional tiene que ver directamente con la cuestión política, obvio que está en base a un contexto penal y entonces me voy a esforzar en explicarle las cuestiones constitucionales en este asunto, porque obviamente es de raigambre constitucional. Pero en sencillo le quiero decir a usted que este era un tema que estaba, digamos, iba a producirse este tipo de resoluciones del Tribunal Constitucional, porque como es sabido por todos nosotros en los últimos 6 o 8 años, imagínense, hemos tenido, creo que, a ver, de repente me falla la memoria, pero creo que estamos entre 5 y 6 presidentes en menos de 8 años, ¿no? Y todo debido a las contingencias políticas como consecuencia del caso de Odebrecht y de Lavajato, ¿no? Entonces eso ha llevado a que en raíz estos problemas políticos tengan consecuencias constitucionales, ¿no? Y ya, digamos, el sumum, por decirlo así, lo máximo de estas vicisitudes político-constitucionales lo vivimos en el anterior presidente, el señor Pedro Castillo, y ahora la señora Dina Boluarte, ¿no? Que para variar, mucha gente no votó por ella, más del 50%, y los que votaron por ella no la quieren a la señora Dina Boluarte, ¿no? O sea, una incongruencia ahí, pero así es la realidad nuestra, y producto de eso, como unos no votaron por ella y otros no la quieren, a pesar de que han votado por la lista donde estaba ella, se originó esta incongruencia que ahorita estamos y que el Tribunal Constitucional está tratando de resolver, ¿no? Porque hemos sido testigos en los últimos 2 años, sobre todo, a raíz de denuncias fiscales o de la Fiscalía de la Nación contra la actual Presidenta de la República, ¿no? También sucedió con el señor Pedro Castillo en el ejercicio del cargo. Ese es el tema, en el ejercicio del cargo, lo que no había sucedido con los anteriores presidentes anteriores a Pedro Castillo. Entiendo yo el señor Sagasti, que tuvo apenas 6 o 8 meses, el señor Vizcarra, que tampoco ahorita se le está procesando no por el ejercicio del cargo, sino por un tema cuando era presidente regional, y el anterior, que era el señor Pedro Pablo Kuczynski, lo vacaron. O sea, no estaba en el ejercicio del cargo, que es la situación del señor Pedro Castillo y últimamente de la señora Dina Boluarte. Entonces, esa situación excepcional, por decirlo así, que se ha presentado en los últimos años, el Tribunal Constitucional ha tratado de resolverlo entiendo yo, con 2 medidas muy concretas, ¿no? O sea, ha ratificado que un presidente del ejercicio de la República está protegido constitucionalmente justamente por representarnos, ser el jefe de las Fuerzas Armadas y haber sido elegido presidente de la República, y solo puede ser enjuiciado penalmente por 3 o 4 situaciones, ¿no? Uno, no convocar elecciones, uno violar la legitimidad del Congreso, y 2 más que ahorita, traición a la patria, y ahorita no me recuerdo el otro, que solamente en esos casos se le podía levantar el fuero y enjuiciarlo en el ejercicio del cargo, ¿no es cierto? Para luego posteriormente vacarlo, porque esa era la consecuencia legal de eso.
pero en estos casos no ha sucedido esto, ni con el señor Pedro Castillo, ni últimamente con el sucedido esto, ni con el señor Pedro Castillo, ni últimamente con la señora Boluarte, ¿no? Sino que han sido, sobre todo la señora Boluarte, ha sido denunciada penalmente por los delitos contra la administración pública, los denominados corrupción, lavado de activos y otras cosas más que en el ejercicio del cargo le han abierto investigaciones fiscales. Y entonces, eso, y llegó al extremo, como ya hemos visto, que allanaron no solamente el despacho del gobierno en la época de Pedro Castillo, sino también el domicilio del actual presidente de la República. O sea, hasta eso hemos llegado y mandando el mensaje a la ciudadanía de que si bien nadie se salva de las investigaciones penales que ejerce la Fiscalía y que lo resuelve el Poder Judicial, sin embargo, desde el punto de vista estrictamente constitucional y político, eso tiene pues unas consecuencias muy graves, ¿no? Y le estamos mandando un mensaje a la nación de que sí, nadie se salva, pero entonces ¿para qué elegimos presidente de la República? O sea, hay que salvaguardar la institución de la presidencia de la República. Ejerza quien la ejerza, la actual y los que van a venir. O sea, lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional, entiendo yo, es proteger la institución presidencial independientemente de quién esté en el cargo, ¿no? Actualmente ahora la ejerce la señora Dina Boluarte, que supuestamente va a llegar a julio del año que viene, pero a partir de julio de 2026 probablemente sea otra persona y no la señora Boluarte quien ejerce la presidencia. Ese es el motivo, entiendo yo, central de por qué el Tribunal Constitucional ha protegido la institución de la presidencia de la República con esta sentencia, donde el Poder Ejecutivo, en este caso, el caso presidido por la señora Boluarte, y planteó una demanda competencial contra el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Y entonces, esto ha sido su forma de resolver este tema, señor Hernández. Ahora, queda claro que de acuerdo a lo que ha dispuesto el Tribunal Constitucional, la presidenta no podrá ser investigada en el ejercicio de su mandato, pero lo que se deja abierto es que sí, la Fiscalía puede tomar una declaración a la presidenta o pedir información. ¿Eso lo puede hacer? Sí, ahí viene la segunda parte de lo que ha decidido el Tribunal Constitucional. Muy bien lo que usted me está preguntando. Mire, para fijar a su público. O sea, primera regla, se respeta la institucionalidad de la presidencia de la República. Quien esté en el cargo, no es la señora Boluarte que lo está ocupando ahora episódicamente, ¿no? Que le toca por mandato constitucional, producto de la vacancia del señor Pedro Castillo, ¿ok? Sino cualquiera que esté en el cargo, ¿ok? Solamente puede ser enjuiciado penal y constitucionalmente cuando, repito, no convoca elecciones, ¿correcto? Traición a la patria, y dos, ahorita que no se me va siempre de la memoria, el famoso artículo 117 de la Constitución. Pero, fuera de esos 4 casos, excepcionalmente, si cometiera en el ejercicio del cargo otros delitos, el que ejerce la presidencia de la República, sí puede ser investigado. Pero, de repente no le va a gustar la palabra que voy a usar, pero mínimamente, yo lo interpreto así, sí puede ser investigado. Fuera de esos 4 casos excepcionales, sí puede ser investigado en el ejercicio de las funciones el presidente de la República, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de la señora Boluarte tiene 3 investigaciones, uno, entiendo yo, pues el caso de los famosos de marca de relojes, el tema de su haberse operado, operaciones estéticas, ¿no? Y el tercero, ahorita se me ha ido, creo que tiene que ver con el tema, si no me equivoco, de su hermano, o otro caso más que ahorita no lo recuerdo, pero esos 3 casos ya está siendo investigada actualmente la señora Boluarte, ¿no? Como le decía hace un momento, y el ejemplo, uno de esos casos lo han allanado hasta el domicilio, ¿no? Inclusive han prestado declaraciones en el despacho de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Entonces, todos hemos visto eso. Eso sí se puede hacer, dice el Tribunal Constitucional, ejerza quien ejerza el cargo. No estamos hablando, no está especificando el caso de la señora Dina Boluarte. Lo está tomando como ejemplo hacia el futuro, que es lo que puede pasar.
Entonces las investigaciones mínimas Claro. sí se puede ejercer por la Fiscalía en casos de que usted me está preguntando. Estamos dialogando con el doctor Javier Aguirre, un reconocido abogado procesalista penal. Permítame abordar el caso que está ocurriendo con el expresidente de la República, Martín Vizcarra. Él se encuentra en este momento recluido en el penal Barbadillo, ¿no?, donde también se encuentran otros 3 expresidentes, el caso de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, ¿no? Pero en las últimas horas se ha conocido que INPE estaría reevaluando su permanencia en Barbadillo y que podría ser trasladado al penal de Lurigancho. ¿Se ajusta esto a la decisión del INPE? He escuchado hace pocas horas, han entrevistado al mismo presidente del INPE, el doctor Yataco, si no me equivoco el apellido, y él ha señalado en términos formales, legales, que a ver, para que cuando cualquier persona, independientemente de ahorita del caso del señor Vizcarra, ¿no?, Claro. cuando está procesado y el Poder Judicial ordena su prisión preventiva, como es en este caso, inmediatamente pasa a manos, administrativamente hablando, del INPE, que es una institución del Ministerio de Justicia, ¿correcto? ¿Quién está encargado de esa persona a qué cárcel va a ir? Y ese proceso es todo un proceso administrativo, ¿correcto? Tiene sus reglas, para hacerlo práctico el ejemplo, tiene sus reglas, y correspondía en principio, porque como usted muy bien dice, había ejercido la presidencia de la República el señor Vizcarra, pero los hechos por los cuales está haciendo en este momento en juicio oral son por el ejercicio de presidente regional, no cuando es presidente de la República. Ahí está la diferencia. Y entonces, el delito que le están enjuiciando en este momento en juicio oral es por delito de corrupción, el famoso cohecho o la coima, ¿ok? Un delito ordinario, que no está en el 117 de la Constitución, ¿eh? Usamos este ejemplo, ¿ok? Entonces, y además no era en el ejercicio de su cargo, sino anterior al ejercicio de su cargo. Entonces, según los parámetros administrativos burocráticos del INPE, tendría que ir a otra cárcel que no sea Barbadillo. ¿Ok? Según he escuchado al actual presidente del INPE, dice, eso no se ha motivado debidamente porque formal y burocráticamente debería ir a cualquier cárcel menos a Barbadillo. Entonces, eso no se ha explicado. Entonces, están reevaluando, porque hay una junta, así lo señala la ley, que las personas encargadas de evaluar a dónde va uno cuando está cumpliendo en este caso, una medida provisional de prisión preventiva. Y entonces, están reevaluando de mutuo propio porque les han dicho los directores del INPE, oiga, no está sustentado bien por qué está en Barbadillo. Claro, era evidente que, como usted bien me pregunta, que este señor había ejercido la presidencia de la República por lo menos 1 año y medio, y entonces, por esa situación nomás, debería estar en el penal de Barbadillo. Entiendo que su defensa ya ha planteado una especie de nulidad de esa disposición y está pidiendo que obviamente se mantenga en Barbadillo. Yo calculo, señor Hernández, que probablemente señor Vizcarra se va a quedar en Barbadillo, porque ejerció la presidencia de la República, pues. Y el ejemplo concreto también es de esta posición que le estoy alcanzando a usted, esta interpretación, es que todos también hemos visto que el presidente o el expresidente Ollanta Humala ha sido sentenciado no por el ejercicio del cargo, sino por haber recibido aportes supuestamente ilegales en el año 2006 y en el año 2011, cuando no era presidente de la República. Y sin embargo, ha ido a Barbadillo. Y un detalle, recordemos también que cuando al señor Ollanta Humala y a su señora esposa le dictaron prisión preventiva ya por el año 2018, también fue a Barbadillo. Y nadie hizo cuestión de Estado porque esos delitos no tenían nada que ver con el ejercicio del cargo, sino que eran hechos anteriores al ejercicio del cargo del presidente de la República. Entonces yo creo que al final el INPE va probablemente a reafirmar esto que ahorita estamos conversando con usted, que el señor Vizcarra va a cumplir esta medida provisional
en el centro penitenciario Barbadillo, donde están, bueno, es doloroso y penoso decir, otros expresidentes de la República. Bueno, finalmente, doctor Aguirre, la Presidenta de la República hace unos días promulgó la ley de amnistía en favor de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y los comités autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 al año 2000. Me gustaría conocer su opinión respecto a esta decisión del gobierno, a esta ley de amnistía. Mire, realmente, ¿no? Estamos conversando sobre temas políticos, pero que obviamente tienen sus secuelas legales penales, ¿no? Así es. No, uno trata de separarlo, pero no es fácil, ¿no? Pero le contesto. Los que tenemos algunos años, recordamos que este evento del delito del terrorismo empieza en la década del 80 y prácticamente fue casi a la mitad de la década del 90, ¿no? Y entonces hubo pues los terroristas cometieron los delitos, empezaron a combatir el primer gobierno o el segundo gobierno del expresidente Orlando Belaunde usando las Fuerzas Armadas. Luego, a finales de la década del 80, el primer gobierno del señor Alan García se dio cuenta que utilizando las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales no se lograba nada, y al final, a los estertores del primer gobierno del señor Alan García, se le ocurre hacer un trabajo a través del señor Benedicto Jiménez, el actual general Villación, en esa época creo que era capitán o mayor, ya un aparato de diligencia para combatir el terrorismo. Y como ya todos sabemos, su trabajo rindió frutos en el año 92, ¿no? Y entonces, todo eso, toda la década del 80 prácticamente, sí, pues se combatió a través del terrorismo, no a través de la inteligencia policial, sino con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Secuela de eso, bueno, pues es fácil hablarlo, pero no me queda otra. O sea, el militar y el policía, el militar sobre todo, no está preparado pues para investigar, está preparado para matar, o sea, profesionalmente hablando. Y eso es lo que hicimos, ¿no? O sea, frente a la muerte, y contraatacamos contra la muerte, ¿no? Con muerte también. Y se originó todo este tema que hasta llegó a la Comisión de la Verdad y todos estos temas, ¿no? Y entonces, obvio, los grupos no les gustan las Fuerzas Armadas, voy a emplear así la frase, y que en el terreno, digamos, policial, militar, perdieron, porque han sido, el señor Guzmán fue capturado en el 92, Polay creo que fue capturado en el año 91, o sea, pero lograron a finales de la década del 90 y ya para el 2000, con el gobierno del señor Paniagua, dar los famosos indultos a los que fueron procesados por terrorismo en la década del 80 y no hacer lo mismo con los militares en el año 2000. O sea, ahí nomás había un sesgo, ¿no? Y eso ha llevado, mire, 25 años después a resolverlo con esta ley de amnistía, ¿no? Que significa perdón, ¿no? Pero esto tiene sus consecuencias, pues una amnistía, perdón, desde el punto de vista, ya ahora le contesto penalmente, cuando ha habido algunos militares, algunos policías procesados por esto, sí tiene sus bemoles, se lo digo, pese a que, mire, esta es mi interpretación también, y coincido con otros colegas que han hecho sobre esto, o sea, claro. Pese a que el año pasado, recordemos, en agosto del año 2024, se dio la ley de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, donde se dijo claramente, y yo sí estoy de acuerdo con eso, todos los hechos que sucedieron de 1980 hasta el año 2000, que tienen que ver con el combate contra el terrorismo, donde los militares y policías fueron procesados, todos esos delitos nunca fueron delitos de lesa humanidad. Por dos razones muy sencillas. Uno, nunca ha estado en el Código Penal esos delitos de lesa humanidad. ¿Ok? Nunca. Entonces, y dos, si eso no estaba en el Código Penal y a mí me procesan por eso, me tienen que procesar qué estaba vigente entre el 80 y el 2000.
el homicidio calificado. Si los militares han usado en forma adrede, alevosía y con crueldad y todo lo demás, eso se llama homicidio calificado. ¿Cuánto era la pena máxima en esas épocas? Entre 20 y 25 años. ¿Ok? Entonces, si aplicábamos, si esos militares eran condenados a esas penas, ya vencía más o menos el año 2005, 2010, a lo mucho, ¿no es cierto? Y se acabó el caso. Pero los que tienen los sesgos pro cuestiones terroristas, dicen no, esos son delitos de la lesa humanidad, porque el Perú firmó el convenio tal, el tratado tal de los derechos humanos. Sí, pues, pero eso no puede violar la soberanía de un Estado, ¿ok? Y el Estado peruano en este caso, si no existía delitos de lesa humanidad entre el 80 y el 2000, ¿por qué vas a forzar la figura de que existe cuando en realidad no existe, por más convenio internacional que sea? ¿Por qué? Porque para los penalistas lo principal en este tipo de situaciones es que si algo no está escrito previamente como delito, eso no existe penalmente. Eso se llama principio de legalidad. En Perú sí efectivamente firmó esos tratados, y esos tratados tienen vigencia, según esa ley de agosto del año pasado, del año 2002 hacia adelante. Si en 2012 hacia adelante hay delitos de lesa humanidad producto de los tratados, ¿ok? Entonces eso se debe aplicar. Pero el Congreso ha creído conveniente agregarle el tema de la amnistía para, lo que entiendo ya entro al tema político, para, digamos, complementar lo que han hecho ustedes el año pasado. Pero yo no sé, la verdad, que eso no necesariamente va, digamos, a pacificar este tema tan controvertido, ¿no? Pero bueno, sí, esperemos que suceda. Y es tan controversial, ya para culminar, doctor Aguirre, es que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su presidenta, el último 24 de julio, hace poco, también solicitaba al Estado peruano suspender de inmediato el trámite de esta ley, de este proyecto, ¿no? Bueno, ahí sí voy a ser bien enfático, ¿eh? ¿Ya? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya?, solamente se puede pronunciar en una sentencia, no con un pronunciamiento u opinión de la actual presidenta de la Corte. ¿Ya? Eso está muy mal. Eso no es. Solamente, por eso es una Corte, ¿no? Claro. Le llevan un caso concreto y se pronuncia con la resolución de los 7 magistrados que tiene la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solo la presidenta. Hace muy mal la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos actual de estar pronunciándose, con lo cual está violando su principio de imparcialidad. ¿Te das cuenta? Entonces, eso está mal, pues. O sea, no pasa nada, todavía no se aplica la ley y ya dice, no lo hagan, no, pues. Ella no es nadie para decirle al Estado peruano y al Congreso del Perú, oiga, usted no haga lo que yo quiero que usted haga. No, eso nadie le va a aceptar, ¿no? Y si quiere, no sé de qué país es la señora, si fuera al revés, también ella diría lo que yo le estoy diciendo a usted con respecto a su país si estuviera en esa situación. Así es. Ella se pronuncia solamente con sus otros 6 colegas y emite una sentencia. Ella no puede adelantar, ya está violando el principio de imparcialidad que debe tener todo juez. Muy bien, doctor Javier Aguirre, como siempre yo le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, muy gentil. Un gusto también saludarlo a usted, señor Hernández, y hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes. Hasta una próxima oportunidad. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.